2 de mayo de 1945. Berlín ha caído. La ciudad que debía ser la capital de un imperio de 1000 años es ahora un cementerio humeante. Hitler está muerto, el Tercer Reich se ha derrumbado y con él la esperanza de un pueblo derrotado. Las calles están cubiertas de cadáveres, los edificios son esqueletos de piedra calcinada, el aire huele a polvo, sangre y miedo. No hay comida, no hay agua, no hay futuro, solo ruinas. Así era la vida en la capital alemana luego de la derrota en la Segunda Guerra Mundial. Y hoy vamos a conocer cómo fueron los días posteriores a la caída de Berlín. Disfruta de la guerra porque la paz será terrible. Esta frase resume el destino que aguardaba a los berlineses tras la derrota. La caída de su ciudad no trajo alivio, sino una nueva forma de sufrimiento, rodeada de ruinas, hambre y muerte. Para el 20 de abril de 1945, día de cumpleaños de Adolf Hitler, las fuerzas soviéticas rodeaban la ciudad desde el norte, el este y el sur. Era el fin anunciado de una batalla que solo el Führer aún creía posible ganar. Convencido de una victoria imposible, el mandatario alemán rechazó escapar a Baviera como le sugerían sus colaboradores. Su respuesta fue tajante. Los soviéticos sufrirían la derrota más sangrienta de su historia allí mismo en Berlín. Estaba dispuesto a defender la ciudad hasta el último hombre, aunque esos hombres fueran ancianos reclutados a la fuerza y niños armados con fusiles oxidados. Ese mismo día, Joseph Stalin dio la orden de atacar. Así comenzó la Operación Berlín. El despliegue fue apabullante. 2.500.000 soldados, 6.250 tanques, 41.600 cañones, 7.500 aviones y una sed de revancha acumulada durante años. Durante 12 días, casi 2 millones de proyectiles cayeron sobre la ciudad. El 2 de mayo de 1945, 2 días después del suicidio de Hitler en su búnker, las últimas tropas alemanas se rindieron incondicionalmente. Berlín había caído. En apenas 10 días de combates, las bajas alemanas fueron catastróficas. 458.000 muertos y heridos, más de 479.000 prisioneros. Se estima también que al menos 20.000 civiles perdieron la vida en medio del fuego cruzado. La ciudad quedó reducida a escombros. Los barrios fueron ocupados uno a uno por los soviéticos. Los civiles que no habían sido evacuados se escondían como ratas en los sótanos y entre las ruinas humeantes. El aire era irrespirable, cargado de pólvora y desesperación. En los túneles del metro, convertidos en refugios improvisados, los lamentos de los heridos se mezclaban con los llantos de los niños. No había paz, solo ruinas. Las cifras eran apocalípticas. El 80% de la infraestructura de Berlín había sido destruida. Se contabilizaron más de 84 millones de metros cúbicos de escombros, lo que equivalía a 2.600 hectáreas arrasadas, con 800.000 viviendas destruidas. Según los cálculos oficiales, 52.000 civiles habían muerto durante los ataques y los combates callejeros, y otros 100.000 permanecían heridos, desnutridos o mutilados en hospitales improvisados, sin electricidad ni medicinas.
What wasn't destroyed by bombs was blown up by the Nazis in the last days of the war. No bridge is left standing. People make their way across the water on beams and planks, whatever is at hand. The makeshift, the provisional, defines life in Berlin this summer. The water supply has also collapsed. The pumps are reactivated. It almost seems like the good old days almost, if it weren't for all the rubble scattered around. Las calles eran intransitables. Montañas de cascotes bloqueaban avenidas enteras junto a los cadáveres de soldados, ancianos y niños que aún yacían sin enterrar entre los restos calcinados de los edificios. No había agua corriente, gas ni electricidad. Las cloacas se desbordaban. Y sin embargo, decenas de miles de berlineses permanecían allí atrapados entre ruinas, intentando sobrevivir en una ciudad muerta. Pero con el cese de las bombas llegó una amenaza peor: el hambre. La situación alimentaria era catastrófica. En los últimos días del Tercer Reich, conseguir comida había sido una odisea. Cuando algún comercio recibía productos, la noticia se difundía como un rumor desesperado. Largas filas se formaban en las calles y muchos preferían quedarse de pie durante los bombardeos antes que abandonar su lugar. Las explosiones ya no espantaban a nadie. El miedo más grande era perder el derecho a un trozo de pan. Con la caída definitiva, la ciudad fue declarada zona de emergencia. Se instalaron cocinas de campaña en las esquinas más devastadas. Allí se repartían las llamadas raciones de urgencia, previstas inicialmente para apenas una semana. 1 kilo de salchichas, 250 gramos de arroz, 250 gramos de porotos secos, 30 gramos de café, 1 kilo de azúcar y una caja de verduras por persona. Era todo lo que se podía ofrecer. To get an initial overview, food ration cards are issued. They barely cover basic needs. No one gets full from that. The queue for bread, the symbol of these early years. Los soldados soviéticos saquearon las reservas de alimentos que quedaban. Muchos de ellos cargaban bodegas enteras con azúcar, harina, carne enlatada, alcohol o lo que encontraran. Para los berlineses no había otra alternativa que buscar entre la basura, hurgar en las casas abandonadas o robar para subsistir. El lenguaje popular acuñó una palabra nueva: Frinzen, que significaba tomar lo necesario para sobrevivir. No era un delito, era la única opción. Incluso aparecieron testimonios de canibalismo en los días más desesperantes. Rumores no confirmados de madres que alimentaban a sus hijos con carne humana. El horror de la guerra, que ya había alcanzado su clímax en los campos de concentración, seguía resonando en las entrañas de las ciudades liberadas. Pero no solo Berlín estaba colapsando. En todo el país comenzaba una ola migratoria interna sin precedentes. And because the trains are running again, others come who want to stay. A second large refugee caravan moves through the city. Many of them have dragged themselves here over hundreds of kilometers. In Berlin, they hope to find a place to stay, a roof over their heads for the winter. But there is no place to stay. A pesar del hambre, la desolación y el trauma, Berlín se negó a morir. En medio del barro y el silencio, una nueva ciudad comenzó a levantarse. No era optimismo, sino pura necesidad. El horror estaba demasiado fresco y la reconstrucción era la única forma de huir hacia adelante. El problema era que la mano de obra escaseaba. Más de 15 millones de hombres alemanes estaban muertos, heridos o prisioneros en el extranjero. La tarea de levantar el país cayó entonces sobre las mujeres.
Las Trümmerfrauen, o mujeres de los escombros, se convirtieron en el símbolo viviente de la posguerra. Vestidas con harapos, armadas con palas y carretillas, comenzaron a remover los cascotes con sus propias manos. Se calcula que en los años siguientes lograron despejar más de 500 millones de metros cúbicos de escombros, una cantidad suficiente para construir 150 pirámides como la de Giza. Estos restos sirvieron para rellenar cráteres, restaurar caminos, levantar muros y eventualmente reconstruir los cimientos de un país devastado. La Hora Cero, como luego se la llamó, no fue solo el fin de una guerra. Fue el principio de un infierno más silencioso. Para millones de berlineses no había esperanza ni futuro. Solo el polvo, el silencio y la certeza de haber tocado fondo. In early July, the Western occupying troops arrived. Americans, British, and French. They have strict orders. No contact with the population. In the minds of many soldiers, the Germans are still viewed as incorrigible Nazis who are in need of re-education. El Ejército Rojo, que había llegado como liberador según la propaganda soviética, impuso su ley con brutalidad. Se permitió a los soldados enviar paquetes de hasta 5 kilos a sus hogares en Rusia. Esa medida, en apariencia inofensiva, desató una ola de saqueos sistemáticos. Jarrones, lámparas, manteles, vestidos, zapatos, relojes. Toda posesión personal era arrebatada con codicia y sed de venganza. Pero aquello no fue lo más atroz. Lo más oscuro ocurrió entre las sombras, dentro de lo que aún quedaba en pie. Los hogares derruidos, los sótanos húmedos, las cocinas improvisadas. Berlín se convirtió en un campo de caza humana. Miles de mujeres, desde niñas de 12 hasta ancianas de 70, fueron sistemáticamente violadas por soldados soviéticos. Algunas fueron víctimas de un ataque fugaz en plena calle, pero otras sufrieron una tortura mucho más prolongada. Los soldados soviéticos les golpeaban la puerta con comida en mano. Un trozo de carne, una lata, un poco de pan. Los oficiales sonreían y pedían que les cocinaran algo caliente. Ellas aceptaban temblando, pero pensando también en el hambre que las asediaba. Después de la cena, el abuso llegaba como un ritual macabro. Y luego había que fingir normalidad, gratitud y soportar los peores vejámenes. Se calcula que al menos 10.000 mujeres murieron por estos crímenes, por infecciones, abortos mal practicados o por suicidio. No hubo castigo ni justicia. La comandancia del Ejército Rojo miró hacia otro lado. Cuando alguien se atrevió a mencionar la barbarie ante Stalin, su respuesta fue brutal. Eran muchachos que habían caminado miles de kilómetros arriesgando la vida. Tenían derecho a pasarla bien con una mujer y quedarse con algunas nimiedades para enviar a sus familias. La lógica soviética era clara. Los alemanes se lo merecían y punto. Era el odio cocido a fuego lento durante años, desbordando como lava. Pero no solo los civiles luchaban sus diarias batallas. También lo hacían los altos rangos de los países aliados. Para ese momento el mapa del mundo comenzaba a reconfigurarse. Alemania se había convertido en el nuevo tablero sobre el que las potencias vencedoras jugarían una partida aún más peligrosa. La división del país ya estaba trazada desde antes del fin de la contienda.
Se había acordado partir Alemania en zonas de ocupación. Berlín, aunque situada en el corazón del territorio soviético, sería administrada de forma conjunta entre los vencedores. Pero la armonía duraría poco. Cuando las fuerzas occidentales llegaron a Berlín, encontraron una ciudad ya bajo control soviético, con autoridades designadas por Moscú. Para intentar sostener el equilibrio, se creó una comandancia militar interaliada y un consejo de control aliado, que gobernarían Alemania como una sola entidad. Sin embargo, este era un proyecto de cooperación que jamás funcionaría. Cada zona empezó a operar como un estado independiente, con sus propias leyes, policías, monedas y sistemas económicos. La Conferencia de Potsdam, celebrada entre julio y agosto de 1945, fue el último intento de diplomacia. Allí se sentaron los tres grandes: Truman, Stalin y Churchill. La tensión entre aliados creció como una llama mal contenida. Mientras británicos y estadounidenses buscaban una recuperación económica común para sus zonas, los soviéticos bloqueaban cada intento de unificación. Cuando en 1946 se decidió fusionar las zonas británica y estadounidense en una unidad económica, la Bisonia, la ruptura se aceleró. El 30 de marzo de 1948, tras meses de desacuerdos, la Unión Soviética abandonó el Consejo de Control. A partir de ese día, el gobierno conjunto de Alemania dejó de existir. Estos fueron los cimientos de la Guerra Fría. Berlín, convertida en un enclave occidental dentro del territorio soviético, se volvió el epicentro de la disputa. Los trenes militares fueron inspeccionados, los accesos por tierra bloqueados. En respuesta, Estados Unidos organizó un puente aéreo masivo. Durante meses, aviones aterrizaron cada pocos minutos en el aeródromo de Tempelhof, llevando víveres, carbón y suministros. Fue un gesto simbólico, sí, pero también una declaración de intenciones. Occidente no pensaba retirarse. Mientras tanto, sobre las ruinas de Alemania se intentaba otro experimento: la desnazificación. El objetivo era extirpar el ideario nacional socialista del cuerpo social alemán. The removal of the ubiquitous Nazi emblems. Thousands of swastikas are carefully removed from the cityscape this summer as if they had never existed in the first place. In some places, the symbols of the Third Reich proved to be extremely resistant and enduring. En 1946, el Comité de Control de los Aliados clasificó a la población en 5 categorías. Desde los criminales mayores, responsables del genocidio, represión y exterminio, hasta los simples simpatizantes. A los primeros les esperaban los tribunales, como en los juicios de Nuremberg. A los últimos, restricciones laborales, políticas o sociales. Pero la desnazificación tuvo resultados dispares. Mientras en algunas zonas se aplicaba con dureza, en otras primaba la necesidad de reconstrucción. Muchos nazis de segunda línea fueron reciclados en la administración pública, el ejército o el mundo empresarial. La prioridad ya no era la justicia, sino la estabilidad. Y para los aliados, el enemigo ya no era el nazismo, sino el comunismo. Alemania quedó dividida no solo en lo territorial, sino en lo ideológico. 2 naciones nacerían de sus ruinas, una al este bajo la órbita soviética, otra al oeste tutelada por Estados Unidos y sus aliados. Con los años, Berlín logró levantarse. Piedra sobre piedra, con las manos de mujeres, excombatientes, desplazados y generaciones que crecieron entre ruinas, la ciudad volvió a respirar. El sonido de las bombas fue reemplazado por el de la vida, pero el fantasma del pasado jamás se desvaneció.
Las cicatrices quedaron impresas en su memoria colectiva. Alemania se reconstruyó con el peso de su culpa a cuestas, con el compromiso de no olvidar. A lo largo de décadas, Berlín se convirtió en un símbolo doble, del horror que la humanidad es capaz de infligirse a sí misma y de la voluntad inquebrantable de resistir, de sanar y de no repetir. Hoy, donde antes hubo campos de concentración, hay memoriales. Donde hubo cenizas, hay museos. Y donde reinó el silencio del espanto, hay voces que siguen contando lo que pasó. Porque si Berlín enseña algo, es que toda ciudad puede resurgir de sus escombros, pero solo si no olvida nunca por qué se derrumbó. Hasta aquí el video de hoy en Historia Militar. Si te ha gustado este contenido, no olvides dejarnos tu like y suscribirte a nuestro canal para que podamos seguir entregándote relatos apasionantes como estos. Nosotros, sin más, te despedimos hasta la próxima.